cada uno sea bienvenido aquí a la casa del Señor, también este tiempo de reunión, y los que están también cerca, lejos, los que estamos reunidos, los que están conectados, cada uno sea bienvenido a este espacio aquí en nuestra iglesia, Príncipe de Paz. Estamos en el mes de diciembre, mes importante porque se reúne la familia, hacemos programas, pero sobre todo conmemoramos un aspecto sumamente importante: la llegada del Hijo de Dios a este mundo como el acontecimiento más grande de toda nuestra historia. Hoy, segundo domingo del mes de diciembre, vamos a hablar acerca de dos aspectos sumamente importantes dentro de nuestra fe. Y he titulado el mensaje de esta semana: el pacto de redención y la encarnación celebrada. Porque esto tiene que ver con la Navidad. En la Navidad no celebramos el nacimiento de un niño, no, porque nacieron muchos niños sobre la faz de esta tierra. Celebramos la llegada del Hijo de Dios, la encarnación de Dios mismo aquí en este mundo. ¿Recuerdas tú cuando nació tu primer hijo, tu primera hija? Imagino que sí. Se alistó todo, acomodaste todo en casa, ordenaste todo para que las cosas estén bien, y del mismo modo también el Señor, nos dice el libro de Efesios, acomodó toda la historia de la humanidad. Dice que Él estaba administrando el mundo. Ahora, ¿cómo tú administras tu casa para la llegada de tu primer hijo? Acomodas, organizas, aquí va a estar el lugar, el espacio, la habitación. Del mismo modo, el Señor también organizó todo el mundo y toda la historia. Efesios dice que Él estaba administrando todo para que en el momento adecuado llegue el Hijo de Dios. Hablemos entonces acerca de un aspecto importante. Primero, pacto. ¿Has escuchado esta palabra pacto? Imagino que sí. ¿No? Y voy a pedir por un momento si es que alguien me ayuda con un reloj, porque este está tapado. Así podemos. Listo. A ver, espera un momentito. Ok, perfecto. Cuando escuchamos la palabra pacto, ¿qué es lo que tú entiendes? Pacto, ¿qué es un pacto? Un compromiso, un acuerdo, un arreglo entre dos partes, y tienen que ser dos partes iguales, ¿no? Donde una da, concede, y la otra recibe y también da algo. Ambas están dando algo. Cuando yo compro un terreno, entonces estoy dando dinero y la otra parte me está dando un pedazo de tierra y yo le doy dinero. Ambos nos beneficiamos. Este es un pacto bilateral, desde luego. Cuando encontramos la palabra pacto en la Biblia, encontramos varios términos que se asocian a este concepto. Uno de estos conceptos es berit, que significa un arreglo, un acuerdo. Cuando hay un acuerdo entre dos personas, se entiende, es un pacto bilateral, dos iguales. Se vende una vaca, se vende un terreno, en ese tiempo se vende un automóvil, lo que fuere. Pero en teología también se habla acerca de un pacto que es un tanto diferente. Antes de tomar el tema, cada vez que Dios hace un pacto con el ser humano, nunca es un pacto bilateral, nunca es de igual a igual. Imagínense, el ser humano, ¿qué le puede dar a Dios? Nada, no le podemos dar nada. Oh, pero yo te voy a dar mi corazón. Dios en sí mismo, en su esencia, no necesita nada de nosotros, no requiere de nada, pero a Él le place darnos algo. Y entonces Él concede promesas. Así que siempre los pactos de Dios con el hombre son unilaterales. Es decir, solo en una dirección, de Dios concediendo algo al hombre. Y así entonces podemos encontrar las promesas de Dios como pactos. El pacto de Dios, por ejemplo, con Abraham. Promesas de Dios con Abraham. El pacto de Dios con Noé. El pacto de Dios con David. Y promesas de Dios al ser humano. Y probablemente Dios también te ha hecho promesas que tú las tomas y estimas como personales, las cuales son valederas, desde luego. En teología se habla, además de eso, de un pacto diferente.
un pacto que sucedió en la eternidad atrás. No tiene que ver con el ser humano, tiene que ver con Dios mismo, en la Trinidad. A este pacto se le llama el pacto de redención. Este es un pacto donde la Trinidad toma un acuerdo. ¿Cuándo habrá sido? En algún punto de la eternidad, la Trinidad consideró: el hombre va a ser creado, pero el hombre va a caer y el hombre va a cometer pecado. ¿Qué va a suceder entonces? Dios no es un Dios que improvisa las cosas. Y el pacto de eternidad es un pacto o un acuerdo dentro de la Trinidad que tiene lugar en la eternidad pasada. La Trinidad considerando, tomando un acuerdo eterno, diciendo: el hombre va a fallar, el hombre va a estar mal. En todo caso, el Padre es el que inicia el concepto de redimir una creación que Él sabe que caerá. Dios crea al hombre y Dios sabe que el hombre va a caer. Y Dios dice: yo voy a tener la solución de antemano. Entonces es el Padre quien diseña el plan de redención. Es el Hijo a quien se le asigna la tarea, asignada por el Padre desde luego, de llevar a cabo la redención, y por supuesto es el Espíritu Santo quien va a hacer y concretar que esa redención se aplique a nosotros. Ahora imagínense, antes de que el mundo sea creado, antes de que todo exista, cuando solamente Dios estaba allí eternamente solo, Él diseñó esto. En teología se le llama el pacto de redención. Cuando hablamos acerca de Jesucristo y su obra de redención, no empieza con un nacimiento en Belén, ¿no? Cuando hablamos de Jesús y su obra a favor tuyo y a favor mío, no empieza recién cuando un ángel viene y anuncia a María, no. Es por la eternidad atrás, Dios diseñó un plan y aquí empieza la obra de Jesucristo, por lo menos entendida por nosotros. Así que a esto se le llama el pacto de redención. La Navidad no empieza aquí. Ya el 25 de hoy es las 11, ya apúrate que se viene la Navidad encima. Hermanos, si somos cristianos fervientes, dogmáticos en la Biblia, fundamentalistas y fundamentados, eso quiere decir fundamentalista, fundamentado en la palabra de Dios, y reconocemos las bondades de Dios, tales son que no las podemos negar. Ese es un dogma, una verdad que no es posible de refutar. No porque Dios tiene la suprema autoridad solamente, sino porque no es posible cambiar eso. Ese es un dogma. Este es el pacto de redención. Dios obrando a favor tuyo antes de que existas, muchísimo antes de que exista el ser humano. Él ya estaba con todo el plan, ese diseño, ese decreto de salvarnos a nosotros. Entonces, cuando pensamos en la redención, no empieza solamente con un nacimiento de un niño. La Navidad no es solamente la celebración del nacimiento de un bebé, porque bebés nacieron muchísimos. Empieza con un pacto de redención y luego ese diseño, en teología se le dice ese decreto, lo que Dios planeó, consideró, imaginó, un día se lleva a cabo. Y Dios estaba administrando toda la historia del mundo, las naciones, los países, las culturas, todo estaba manejando y administrando. Como tú alistaste la llegada de tu hijo, tu casa, tu hogar, va a estar aquí, va a dormir en tal lugar, etc. Dios estaba acomodando toda la raza humana. Las culturas, los imperios, eran de alguna forma conducidos para un punto climático. Y ahora sucedería algo, la encarnación. Acompáñenme a Juan capítulo 1. Y esta vez voy a leer yo este pasaje. Y aquí el discípulo amado, así por lo menos mencionado en el Nuevo Testamento, escribe acerca de este Dios eterno en el capítulo 1. Y tal vez esta es la introducción más compleja que podemos encontrar en un documento.
El versículo 1 dice, en el principio era el Verbo. Está hablando acerca de Jesucristo. Y el Verbo era con Dios. Así que estaban juntos. El Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Jesús estaba con Dios. Jesús es Dios. Es innegable la eternidad de Jesucristo. Y desde luego Él es Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Parece como una redundancia de palabras. Todo lo que existe ha sido hecho por Jesucristo mismo. Todo lo que existe y es posible de existir ha sido solamente posible por Jesús. Versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Quien está con Jesús tiene vida. Quien no tiene a Jesús no tiene vida, aunque sí existe. Existencia no es sinónimo de vida. Estar en Cristo es tener vida. Estar sin Cristo es estar muertos. Y la Biblia nos explica aún en nuestros delitos y pecados. Versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece. La luz está hablando de Jesucristo. Ahora ya no se utiliza la palabra verbo, sino luz. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Se acuerdan de Edén? La serpiente viene, tienta al ser humano, y ese antecedente, el cual ya hemos hecho referencia antes, hizo que la raza humana cayera. Y allí entonces las tinieblas, en un sentido, por encima de la raza humana, y la raza humana dominada por las tinieblas, por el pecado. Y aquí el versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jamás las tinieblas, nunca pudieron hacer frente a Dios mismo, a Jesucristo mismo, y vencer, jamás. Pero tenía que venir, ese pacto de redención decía, un día el Hijo va a venir y va a tomar no solo forma humana, sino va a venir como ser humano, siendo un niño. ¿Cómo nacen los seres humanos? Nacen pequeñitos, son gestados, ellos se desarrollan 9 meses en el vientre de la mamá y posteriormente tienen un nacimiento, el alumbramiento, ¿no? En fin, así sería el método que utilizaría Dios para traer a su Hijo. Una vez hubo un predicador y dijo así, si yo tuviera que traer a mi hijo otra vez al mundo, y si yo fuera Dios, tal vez elegiría que sea un superhéroe. Y alguien diría, alguien como un héroe de Marvel, con superpoderes, que descienda del espacio y rayos que salgan cuando está llegando a la tierra, y todo el mundo reconozca y diga, wow, aquí está Dios, este tiene que ser Dios. Y si tiene que morir en la cruz, entonces que venga, que muera y desaparezca de escena y se vaya otra vez. ¿Por qué sufrir más? ¿Así sería? El plan de Dios no fue así. Él vino y vino tan humildemente y pensó, no va a tener rayos ni poderes, van a ser de una forma tan humilde. Y Dios decidió venir en forma humana. Esta es la encarnación. Esto es lo que celebramos en la Navidad. No es que nació un niño. El niño Jesús no nos va a bendecir porque ya no es niño, lo fue una vez. Ahora es Rey y Señor. Juan todavía nos dice en el versículo 9, acompáñenme, estoy en Juan 1, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Esa luz que alumbra a todo ser humano. Aunque los seres humanos no se dan cuenta y viven porque Él los sostiene. Los griegos decían, el mundo está existiendo porque hay una fuerza invisible que está ya dominada por Dios, y es la fuerza, es el poder de Dios. Ellos le decían logos a su forma de pensar. Y Juan dice, es ese Dios que sostenía el mundo, que alumbraba a todos los hombres, decidió un día venir
y tomar forma humana. El versículo 9 nos explica, y el 10 dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué interesante. Crea al mundo, pero el mundo no le conoce. ¿Quién eres tú? ¿Qué eres tú? Tú no puedes ser el creador del mundo. Tú no puedes ser quien nos hizo. Es imposible. Y el versículo 11 dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Ese Dios eterno viene a este mundo y nos está hablando de la encarnación. Y el versículo 12 yo creo que es magistral. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros creemos que es el creador del mundo, el que viene y el que nos da entonces la vida eterna. Y el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Usted y yo no hemos sido engendrados por voluntad humana, sino de Dios. Por eso somos hijos de Dios. Y el versículo 14 habla de lo que quiero considerar en esta mañana. Aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice que ese verbo, Dios mismo se encarnó. Hecho carne quiere decir vino aquí. Tomó una forma humana. Primera de Juan, el mismo autor de este evangelio nos dice en su capítulo 4, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Si alguien dice, no, Jesús no es Dios, esto no viene de Dios. ¿Cómo reconoces que algo viene de Dios? Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Hermanos, Dios hecho carne, Dios habitando temporalmente en un niño. Y después este niño se hace grande y crece. Y dice la Biblia que él tuvo que aprender aún la obediencia, siendo Dios. Y en la persona de Jesús se juntó entonces la divinidad y la humanidad. Un teólogo dijo así, no intentes pensar demasiado en eso, porque cuando cruzas el lindero, tal vez puedes irte hacia una herejía. Nuestra mente no va a alcanzar a entender cómo es que Dios, a ver, ¿cómo habrá sido eso? ¿Era Dios y se transformó en un ser humano y dejó de ser Dios? No, para nada. Siguió siendo Dios estando aún en el pesebre y aún estando como un infante, como un joven, como un adulto, y seguía con sus atributos divinos. Entonces, quiero considerar por un momento algo de historia. Lo que celebramos en Navidad no es solo el nacimiento de un bebé, es la encarnación de Dios mismo. Y de esto quiero ocuparme en esta mañana. Sin embargo, algunos aspectos a considerar. Pensemos, tenemos aquí algunos episodios de la vida de Jesucristo. Su nacimiento, la visita de los magos de Oriente, probablemente 1 o 2 años después de que él nació, el bautismo de Jesús, elemento clave en su historia, en la historia de la cristiandad, y finalmente las bodas de Caná, porque es el inicio del ministerio. Estos 4 elementos en la historia de la iglesia fueron importantísimos, porque marcaban algo. El nacimiento, desde luego la encarnación, la visita de los magos, el reconocimiento del mundo a esta encarnación y a la gloria de Dios. El bautismo como el inicio del ministerio público de Jesús. Y las bodas de Caná como el inicio de los milagros, evidenciando que Él es Dios. Así que, ¿sabes? Es interesante. La evidencia muestra que por el año 310, siglo IV, la iglesia ya conmemoraba, recordaba y luego celebraría la Navidad. Bueno, independientemente, primero todo esto se celebraba junto. Ahora es interesante ver toda la historia de la iglesia. Cuando Jesús estuvo aquí, dejó 12 apóstoles, la iglesia creció, se expandió,
Y con el tiempo la iglesia se hizo muy grande. Dicen que para finales del siglo I ya había por lo menos 100.000 cristianos en poquísimo tiempo. El tiempo fue avanzando y hubo tal crecimiento en la iglesia que la iglesia se hizo muy, muy grande. Con el tiempo la iglesia se dividió. Los que estaban más al oriente se le llamó la iglesia de Oriente y los que estaban en Occidente, la iglesia de Occidente. Entonces, digamos así, los de Oriente empezaron a considerar estos 4, digamos, momentos de Jesús a conmemorarlo en una fecha del 6 de enero. El 6 de enero vamos a conmemorar que Jesús hizo esto, esto, esto y esto. Y la iglesia de Occidente pensó el 25 de diciembre. Nunca nadie sabía cuándo había nacido, nunca nadie sabía cuándo exactamente vinieron los magos, nunca nadie supo exactamente cuándo fue el bautismo exactamente y cuándo fue las bodas de Caná. Pero fueron momentos históricos que sucedieron. Así que la celebración hoy tiene base bíblica en cuanto a los episodios, no en cuanto a la fecha. No hacemos una doctrina de la fecha, hacemos una doctrina de los episodios. La fecha habrá nacido, habrá pasado en qué fecha, no sabemos. Ellos sacan su cuenta y de tal fecha a tal fecha pasó esto, y es interesante ver cómo llegaron a coincidir con las fechas que hoy tenemos. Así que cuando alguien dice, ¿por qué celebran ustedes la Navidad? ¿Son cristianos? Nosotros no estamos defendiendo una fecha. Pudiéramos celebrar el 25 de octubre si quieres, el 3 de julio si quieres, pero no tendría sentido, seríamos los únicos extraterrestres mientras el mundo considera el 25, nosotros vamos a pensar que sería el 11 de agosto. No tiene sentido. En fin, pero ¿cómo llegaron a pensar en esta fecha? Un poquito de historia antes de ir a nuestro tema doctrinal. La determinación de las fechas es posible que se hayan dado en un contexto de paganismo y de afirmación de la fe. Juntas, estas dos cosas estuvieron. El paganismo del mundo, que es innegable, pero también la fe y la devoción de la iglesia tuvo que intervenir en algún curso de la historia de este paganismo. El famoso 25 de diciembre, ¿de dónde viene? Básicamente hay un término que se utiliza mucho hoy, el solsticio de invierno. Voy a intentar explicar de qué se trata. El sol está dando vueltas al globo terráqueo en un sentido. No, sería al revés. El globo terráqueo está dando vueltas al sol, ¿no es cierto? Hay un punto donde los días son más cortos y las noches son más largas, ¿no? Y nosotros estamos divididos en estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, marcan muchas cosas. Pero dentro de esas estaciones, una de las cosas que está marcado también en este movimiento del cosmos es de que hay un punto donde el sol empieza un ciclo. ¿Y cuándo es que empieza ese ciclo? Para nosotros son 365 días donde la Tierra, desde aquí podemos ver que el sol es como que está en el punto más alto y los días van a durar más, las noches van a durar menos. En la antigüedad el término invierno no solamente implicaba ese hecho de hace frío, es invierno, la estación, no, para ellos tenía también una connotación religiosa y aún una connotación ¿cómo diríamos? A ver, ¿qué término utilizamos? Subjetivo. El término invierno no solamente era un asunto de estación, sino también era un aspecto de subjetivismo. Las noches son más largas, el tiempo es un poco más oscuro, las cosas no son siempre buenas, y cuando el día empieza a ser más largo, hay más luz. En un sentido, las cosas van a ir mejor. Y eso está marcado por ese movimiento del sol. Pensaban que desde el 25 de diciembre en adelante, porque hasta el 25 de diciembre el año iba
como decayendo, decayendo. Noches más largas, días con luz menos, que duran menos, y desde el 25 de diciembre los días van a ser más largos, como que el sol empieza a nacer otra vez, como que el sol empieza otra vez a dar más luz. Ese pensamiento se tenía en la antigüedad. Y a eso se le llamó el solsticio de invierno. El sol otra vez alumbra con fuerza, empieza a alumbrar con fuerza. Otra vez nuestra vida empieza a ser feliz. Y de alguna forma esto se mezcló. Habían culturas que ponían más atención a esto, culturas que ponían menos atención. Y el 25 de diciembre empezó a ser una fecha importante para algunos pueblos y grupos. Entonces algunos empezaron a celebrar esa fiesta. Por ejemplo, el 1 de enero tenía también una connotación. Había fiestas religiosas en varias provincias orientales en el Imperio Romano. ¿Por qué? Más o menos el calendario se empezó a ajustar a esto. Empieza el año, empieza una nueva vida, empieza un nuevo ciclo, empecemos a hacer todo de nuevo, otra vez borrón y cuenta nueva. Así que eso estuvo más o menos asociado al tiempo antiguo. El sol empieza a alumbrar más. Algo nos indica, es un nuevo tiempo, es un nuevo ciclo, es un nuevo inicio. Estas cosas estaban asociadas en el mundo antiguo. Y cuando hacían sus fiestas paganas, la gente iba y se desenfrenaba. Pero ¿cómo sacas a alguien que ahora empieza a creer en Dios de ese paganismo? ¿Cómo haces? Si la vida y la cultura de todos los pueblos están inmersas, esas culturas, en esas fiestas paganas, ¿cómo haces? Y la iglesia empezó a pensar, a considerar, nuestra gente, aunque viene y cree en Jesucristo, se sigue perdiendo en el paganismo. Y ellos cada 25 de diciembre, en lugar de celebrar cualquier buena cosa, están celebrando sus cosas paganas. Y nosotros no tenemos nada. Ya que ni el Nuevo Testamento ni la tradición cristiana nos dan una fecha de cuándo nació Jesús, parece que los cristianos tomaron y reinterpretaron fechas que ya eran importantes en el resto de la población. Ya habían fiestas paganas alrededor de estos días. 25 de diciembre, 1 de enero, la gente se desenfrena y como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Algo tenemos que hacer. Bueno, ¿qué podemos hacer? Y el tiempo avanzó y el tiempo siguió. Y la historia nos dice algo. La iglesia antiguamente era perseguida. Ahora imagínate, se juntan muchas cosas ahí. La iglesia está siendo perseguida por el Imperio Romano. Y vino un hombre, un general, y se convierte al cristianismo. La historia es colosal. Este hombre está yendo en una campaña militar y tiene un sueño. Otros dicen que tuvo una visión y se le muestra una cruz. Y en el sueño o en la visión le dice una voz: con este signo vencerás. Él va, investiga e indaga qué signo era ese, y era la cruz. ¿Y qué signo es ese? Es la cruz que tienen los cristianos. Entonces este hombre sigue este signo, indaga más y se averigua que el signo era de los cristianos. Se convierte finalmente al cristianismo. Vence en las batallas y se hace emperador de Roma. Este es Constantino. Y cuando Constantino llega a ser emperador, deja de perseguir a la iglesia. Ahora, cuando deja de perseguir a la iglesia, obviamente, hasta ese momento, en el año 312, la iglesia era perseguida. Encontraban un cristiano y el Imperio Romano los capturaba y los cazaba y los quemaba. Nerón dice que hizo todo un camino lleno a Roma de antorchas humanas, quemando cristianos. El cristianismo fue perseguido hasta el año 312, cuando Constantino se convierte, llega a ser emperador y dice: no más persecución. Antes había un crecimiento a un nivel del cristianismo. Antes ser cristiano era peligroso, te quitaban propiedades, te mataban a tus hijos, te mandaban al Coliseo romano. Pero ahora que el cristianismo es legal, Constantino dice: es más, vamos a beneficiar
A aquellos que sean líderes en el cristianismo, a los que dirigen grupos, les vamos a dar algunos incentivos. Empezó a dar tierras, territorios, beneficios, y el cristianismo entonces se hizo popular. Antes los perseguían, pocos querían ser cristianos, ahora popularmente, wow, hay beneficios por ser cristianos, el imperio te va a apoyar, yo quiero ser cristiano, y llegó a ser más como una comodidad y condición. Entonces imagínense, grupos pequeños que eran perseguidos, que se reunían en catacumbas, se les podía discipular. Mira, Dios es así, así, y habían grupos de 5, 6, 10, 15, 20, 30 personas y se podía hablar con ellos. Cuando el cristianismo llega a ser oficial, imagínate, ¿qué se tiene? Ya no grupos de 10, 20, grupos de cientos. ¿Cómo les enseñas? Una cosa es enseñar a 10 personas y otra cosa es enseñar a 200, 500 personas. ¿Cómo lo haces? ¿Qué haces entonces? ¿Cómo vas a discipular a ellos? Y la iglesia empezó a hacer algo. Con la conversión entonces de Constantino y la llegada de masas a las iglesias, la instrucción se dio a partir de los cultos y las fiestas específicas. Ya no se podía dar la instrucción y el discipulado de uno a uno. Salía alguien y podía evangelizar a alguien y le podía discipular. Uno a uno es fácil. Pero ¿qué haces con 200? No puedes dar la instrucción. ¿Qué hacemos?, pensó la iglesia. No hay otra cosa que hacer. Ok, tenemos que tomar días específicos donde vengan y damos una enseñanza para los 500 que vengan. Y empezaron a tomar días específicos. Obviamente los días domingos será día de instrucción. No nos alcanza la vida para ir detrás de cada uno. Antes lo podíamos hacer. Ahora nuestra iglesia ha crecido de 5 personas a 500, a 1000, y se hicieron catedrales, construcciones grandes. Entonces tenemos que pensar, los domingos hay que instruir. ¿Qué fiesta más tenemos? ¿Qué día hacemos reuniones especiales? Ya tal día, y empezaron a diseñar fiestas. Y así entonces vino el tema del 25 de diciembre. Otros aspectos. ¿Saben qué? Dentro de la iglesia pasaba esto también. Imagínense, antes venía uno y se convertía. Ahora vienen muchos. Y esos muchos no pueden tener instrucción. Y vienen con sus ideas. Este trae una idea, dice que allá en la India su Dios es así. Y él piensa que Dios, el verdadero Dios, también es así. No, hay que corregirle. El otro griego piensa que Dios no se interesa en los seres humanos. Y él trae ese contexto a la iglesia. Dios no se interesa en mí. Y hubieron influencias de herejías que eran de afuera, trataban de entrar a la iglesia. ¿Cómo mides eso? La Biblia nos dice que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero la influencia de las herejías griegas y gnósticas en la iglesia traían un problema. Imagínense, ahora aquí somos un número. Si de repente en 3 años la iglesia crecería a 10,000, hay un problema. El problema es de que hay 10,000 mentes, 10,000 contextos y 10,000 doctrinas que en un momento tienen que cambiar hacia la Biblia. ¿Cómo haces en la antigüedad? Por ejemplo, había una corriente, los ebionitas, decían, Jesús, en quien creemos, no era verdaderamente Dios, era solamente un ser humano, un hombre como nosotros, nunca era Dios. Se convirtió en Dios cuando lo bautizaron. Una herejía. Otros decían, no era realmente un hombre, era Dios que vino y se disfrazó de hombre. Él nunca tuvo hambre, nunca tenía sueño, nunca quería dormir. No, él nunca sufrió. Solo tomó un disfraz. A ellos les llamaban, esa corriente se llamó el docetismo. La Biblia nos dice que Dios es Dios y vino en forma humana, siendo humano. Y cuando digo forma, vino auténticamente siendo hombre. ¿Cómo controlas esas herejías en una iglesia? ¿Cómo haces? Malas ideas, malos pensamientos,
¿Cómo controlas eso? No se puede. Ahora hay miles que vienen a la iglesia. Así que la conmemoración y posterior celebración del nacimiento de Jesús eran una forma de responder ante esas herejías. ¿Cómo vamos a enseñar que Jesús sí era auténticamente Dios y sí auténticamente hombre? ¿Cómo enseñamos? Hay que enseñar la doctrina de la encarnación, Dios hecho carne, lo cual está en la Biblia. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuándo captamos la atención de la gente? Si se van, están aquí en la iglesia y después se van al paganismo en las fiestas. Entonces la encarnación fue parte de la predicación cristiana desde los inicios de la historia de la iglesia. No es que se inventó algo, no. El Evangelio de Juan nos muestra de que la encarnación era parte de lo que los apóstoles en su momento iban a predicar y predicaban. Pero no había un día cuando se celebraba la encarnación. Al no haber un día, y este es el tema que más está afectando a la iglesia, porque todos vienen, mira, vino vino este de Egipto, y dice que allá los dioses de Egipto son así, y seguramente el Dios cristiano es así. Y él está hablando con otros cristianos
ya se empezó a celebrar. ¿Qué tiene que ver la encarnación con nosotros? ¿Es importante? Un antecedente. Nos dice Génesis 2, 16 y 17. Ahora sí pido que pasemos el micro. Quien encuentre primero nos dice amén y nos va a leer fuertemente este pasaje, Génesis 2, 16 y 17. Históricamente tenemos un antecedente, el cual estuvo bien marcado allí en el Edén. Aquí hay una orden dada por Dios. Génesis 2:16. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no. Prohibición, no. No. ¿Qué va a pasar? Morirás. ¿Saben? Dios decidió cargar con ese peso que le tocaba al ser humano. Y la encarnación no tiene que ver con solamente un niño que está en un pesebre, es mucho más que eso. El contexto histórico nos indica, allí desde el Edén. La palabra encarnación proviene de ese latín encarnatio. ¿Qué significa? Es Dios hecho hombre. ¿Qué significa para nosotros eso? ¿Es Dios que está allá lejos? Los griegos decían, Dios, Él vive en un mundo perfecto, allá está apartado, y es más, allá todo es perfecto, allá no hay nada de errores, pero nosotros los seres humanos estamos aquí olvidados por Dios, no le importamos a Dios. ¿Tú crees que Dios se va a interesar en nosotros? Pensaban ellos. Lo máximo que puede hacer Dios es, si ve a alguien bueno, tal vez lo va a exprimir y le va a sacar algo de provecho. Los griegos tenían ideas tan equivocadas. Y la Biblia nos dice que Dios decidió venir desde el cielo y tomar forma humana. Eso es encarnación. Él asumió la naturaleza humana para reconciliar a la humanidad perdida por el pecado. Vio que el hombre estaba mal, y no es que lo vio cuando recién el hombre cayó, lo vio desde mucho antes y dijo, yo voy a traer una solución para el hombre. Así que el Dios infinito se encierra de algún modo en los límites del espacio, del tiempo, de la raza, del sexo. Dios se encierra en un ser humano para venir y salvarnos. Porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice Colosenses 2:9. ¿Qué significó para Dios dejar todo lo que tenía y venir aquí ser un ser humano? Imagínate si tú fueras un carpintero, fabricas sillas. Tú vendrías y dirías, voy a convertirme en una silla y voy a encerrarme y voy a hacer una silla. Esto es tan ilógico, no cabe en la cabeza de alguien. Y por eso es inexplicable aún el amor de Dios. Él dice, yo voy a crear y voy a tener ahí mis criaturas. Pero un día ellos van a caer, van a desobedecer. La única forma viable y posible es de que yo venga y me haga uno de ellos. No hay otra solución, porque ya no van a poder por sí mismos salir adelante. ¿Se acuerdan de lo que pasó allá en algún punto de la eternidad? Satanás se sublevó contra Dios. ¿Pudo contra Dios? No, ¿no es cierto? Satanás quiso ser igual a Dios, nos dice así la Biblia, pero no pudo hacer nada contra Dios. Ahora imagínate, Dios es omnipotente, omnisciente, todopoderoso, a Él no hay nada que le pueda afectar en su esencia. Pero viene Satanás, siendo un ser creado, se subleva contra Dios y ya ve que no puede hacer nada contra Dios. Como no puede hacer nada contra Dios, piensa, yo voy a estropear los planes de Dios en sus criaturas. No lo puedo atacar directamente, pero indirectamente voy a estropear a todos los seres humanos. Y entonces viene el suceso del Edén.
Hermanos, Satanás vino y trató de destruir todo lo que Dios había hecho, todo lo perfecto. Ahora, Satanás salió del Edén pensando, yo he ganado en esta batalla. Aquí he destruido la obra de Dios. Y Satanás por mucho tiempo tuvo, digamos, este galardón. Yo he ganado al ser humano y el hombre está hecho pedazos. El hombre no puede salir adelante. Cualquier cosa que quiera hacer el hombre, yo ya sé por dónde atacar. Cualquier cosa que quiera hacer el hombre, yo ya sé por dónde hacerle caer. El hombre es vanidoso, el hombre es pecador, el hombre hace esto. Tú tocas el botón adecuado y el hombre va a caer. Y cuando Dios decide venir como hombre, estaba sometiéndose a un punto de vulnerabilidad. El punto más vulnerable, si se puede decir así, para Dios hecho hombre era tomar la humanidad. Estoy tratando de decir, ¿cuándo era el punto más peligroso para que Dios sea vencido? ¿Cuándo? Siendo ser humano. No había forma de vencer a Dios, nunca, excepto un punto. Yo sé que Dios es invencible, lo sé por todo lado, pero había un punto cuando Él se exponía a los ataques de Satanás como nunca antes. Por eso es que cuando nació, Satanás pensó, aquí puedo vencer a Dios, aquí lo puedo vencer. No es que lo iba a vencer, era improbable vencer a Dios mismo, pero en la persona de Jesús habitaba la divinidad y la humanidad y se hizo vulnerable. ¿Se imaginan? Allí donde Adán fracasó, venía el segundo Adán. ¿Qué hubiera sucedido? Obviamente, no sucedió para bendición nuestra. Si el segundo Adán hubiera fracasado ante la tentación de Satanás, el plan de Dios era perfecto, pero eso Satanás no lo veía. Satanás no concebía que era infalible el plan de Dios. Pero Satanás pensó, ahora que ha venido Dios hecho hombre, este es el punto en el que lo puedo vencer. Y consideró así. Y entonces es expuesto el Señor Jesucristo a 40 días de tentación directa por Satanás. Porque dice que fue llevado al desierto para ser tentado. Y allí Dios mismo se exponía a muchas cosas. ¿Por qué tanto tiene que pasar Jesús? ¿Por qué tanto tiene que pasar Dios? Fuimos nosotros quienes pecamos en el Edén. Fuimos nosotros quienes estropeamos el plan. Fuimos nosotros los que hicimos todo. Y ahora Él está cargando con la culpabilidad. ¿Eso es justo? No es justo. Así que incluso en la encarnación, Dios se convierte en blanco vulnerable de la maldad humana, del pecado y de Satanás. Nosotros no vemos eso. Jesús nació, qué bonito, qué lindo. Pero en ese tiempo, ¿cómo es que Jesús hizo, o cómo es que Dios hizo que en un niño habite la deidad? ¿Cómo? Y Satanás pensó, yo aniquilo, no voy a matar a un niño, perdería mi tiempo, yo voy a matar a cientos si es necesario, a miles de niños para vencer a Dios. Y pasó lo que pasó con el edicto de Herodes. Y después la persecución, y tiene que salir José y María, tienen que salir a huir hacia Egipto. Todo esto tiene mucho significado. Y entonces tiene que aprender a obedecer según la carne. Hermanos, tiene importancia el hecho de que celebramos este 25 de diciembre que Dios vino para hacer salvación nuestra. ¿Era necesaria la encarnación? El hombre caído no era digno de ser salvo, pero era digno de Dios salvar al hombre. Dios no iba cayó el hombre, que muera, punto, ya está, no es mi problema. No. Dios
no podía condonar el pecado, pero también su misericordia no le permitía condenar sin más al pecador. La solución sublime fue esta: Dios mismo se hizo responsable del pecado para que el hombre recobrase otra vez justicia. Tú estropeaste, lo más justo sería, tú estropeaste, para ti no hay más opción. Pero Dios dijo, tú estropeaste el plan, no puedes ahora salir adelante, yo voy a asumir esa cuenta, yo voy a asumir eso que te toca a ti en realidad, yo lo voy a asumir. Y la única forma es de que Él venga y se haga carne junto con nosotros. ¿Has tenido hambre? ¿Has llorado? ¿Te han decepcionado en la vida? ¿Has sentido que la vida para ti es un fracaso? ¿Has sentido eso? Todo eso lo ha sentido Jesucristo. Como ser humano ha asumido. Él no fracasó nunca, pero ¿cuánto sintió la decepción de los suyos? Cuando alguien fue y lo traicionó, al que confiaba y comía de la mesa de él, comía del mismo plato. Y tú has dicho, a mí me han decepcionado, nunca más vuelvo a confiar en nadie. ¿Has sentido eso? Sí, Jesús sabe qué es eso. Que cuando tú confías en alguien te decepciona. Que cuando emprendes algo parece que todo se ha perdido. Jesús sabe eso. ¿Era necesaria la encarnación? Claro que sí. Porque así se identifica con nosotros. ¿Sabes llorar? Él también. ¿Sabes sentir sueño? Él también. ¿Sabes sentir hambre? Él también. Y es más, este pasaje lo vamos a tomar, 2 Corintios 5:21. No es solamente, ahora aquí hay algo sumamente interesante. Más que interesante, es magnífico, es increíble. 2 Corintios 5:21. Una cosa es, el hombre pecó y por el pecado el hombre tiene que morir. La Biblia es muy clara y nos dice que Jesús no solamente tomó el pecado nuestro, por un momento, por un instante. Vemos 2 Corintios 5:21. Ok, ¿quién lo lee? Sin más demora. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, no solamente Él pagó por el pecado. Ahora, prestemos atención a esto. Dice, por nosotros, por mí, por ti, Dios a Él lo hizo. No solamente el que pague por el pecado. La narración es esta: al que no conoció pecado, nunca pecó, no hizo pecado, por nosotros lo hizo. ¿Qué? Nuestra mente no va a alcanzar a entender que Jesús no solamente estaba llevando el pecado en la cruz, en alguna medida, en la justicia de Dios. La Biblia nos dice, por nosotros, por amor a ti, por amor a mí, Él encarnó el pecado mismo. Cuando estuvo Jesús en la cruz, dijo algo que pocas veces entendemos: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? El Hijo de Dios, según la carne, sintió, porque sucedió. No es, es que estaba sentimentalmente afectado Jesús. No. Por nosotros Dios lo hizo pecado. Tuvo que morir. Y toda la ira de Dios se descargó en él. Las tinieblas lo rodearon. Parecía que ese era el fin. Y Satanás estaba allí seguramente brincando en un pie, hasta que resucitó. Y dijo, he vencido. Pero más bien Dios mató a la muerte muriendo. Dios venció a las tinieblas.
muriendo, tomando y siendo por un momento quien cargaría por toda la pecaminosidad, esa mala naturaleza, nuestros malos hábitos clavados allí en la cruz. Por nosotros Él fue hecho pecado. No solo llevó nuestros pecados, Él mismo fue hecho pecado. Una pequeña figura se ve en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando habían serpientes que picaban, mordían a los hebreos en el desierto? ¿Recuerdan? La serpiente de bronce. Y Dios le dice algo a Moisés. ¿Sabes qué? Por el pecado y la rebelión van a venir serpientes y van a morder a todos. Y a los que les muerden van a morir todos. ¿Recuerdan este episodio? Sí. Ahora vas a hacer la solución, le dice a Moisés. Vas a construir una serpiente de bronce. Pero mientras la gente está muriendo y mueren más. La serpiente era la representación del pecado, ¿no es así? De la rebelión. Y Dios le dice, haz una serpiente de bronce. Y cualquiera que ahora mire a la serpiente de bronce va a vivir. ¿Cómo? No tienes que mirar esa serpiente que te pica, sino la serpiente que está allí. Era una representación simbólica de Jesucristo. Allí estaba el pecado muriendo. No solamente le estaba pagando por nosotros, todo se le cargó a Él. ¿Por qué utiliza la figura de serpiente si la serpiente es la figura del pecado? Y es un tipo de Jesucristo. Hermanos, hay más en la encarnación de Jesús que nuestra mente no alcanza a entender. Pero Él pagó todo eso por nosotros. Cuando venimos y hablamos de la Navidad, no estamos hablando de lucecitas, no estamos hablando de panetón, de abrazos, de regalos, estamos hablando de la encarnación de Dios mismo a favor nuestro. Todo lo que hizo, se hizo muy vulnerable, se expuso demasiado, hasta el límite, por amor a ti, por amor a mí. Me gusta ver este dibujo. Era sumamente importante que Dios venga en la persona de Jesucristo, el verdadero hombre, un ser humano como nosotros, que sienta, que tenga miedo, que tenga hambre, que le dé sueño, que esté afectado por las tinieblas, en el sentido de hacerle frente. Tenía que ser uno de nuestra raza, quien tenga que pagar, porque fue un ser humano quien fue vencido en el Edén. No tenía que venir un ángel. Satanás no combatió en el Edén con un ángel, combatió con el ser humano y lo venció. Un ser humano tenía que vencer a Satanás. Un ser humano tenía que pisarle la cabeza bien a Satanás. Esa era la promesa. No era alguien disfrazado de hombre, era alguien quien sienta, piense, cavile, tenga el juicio de ser humano. Era necesario que sea hombre, porque el hombre había pecado. Pero el hombre por sí mismo no podía pagar esta cuenta, era insuficiente. Ok, yo tengo la voluntad, pero no puedes. Tenía que ser Dios para que la paga sea perfecta. Así que Dios trajo esa dádiva. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nos dice. Pero el plan tenía que ser perfecto. Así que tenía que intervenir Dios. Pero no solo Dios, tenía que ser un ser humano al mismo tiempo. Y en la persona de Jesús habitó el 100% de la divinidad y el 100% de la humanidad. Así que Dios podía reparar la naturaleza humana de muchas otras maneras, seguramente. Nos borraba el chip y nos anulaba la memoria y reseteaba todo. No pasó nada, chicos, pero Él sabía que eso no era lo correcto. Así que solo un Dios hombre podía efectuar tal reparación de nuestra caída naturaleza. Debía ser hombre para poder ser nuestro representante y debía ser Dios para que sea perfecta y la satisfacción estuviese a la altura de la ofensa. Has ofendido a Dios. Tiene que ser un pago que Dios quede satisfecho. Si has ofendido al rey, al presidente, no le des un regalo de un pan con queso. Dale algo que el presidente merece. Si has ofendido a Dios, no le des un engaño, algo superficial, dale algo que Él
realmente merece. Este es un himno el cual está en 1 de Timoteo 3:16. Lo intentó de escribir Pablo. Algunos dicen, no fueron las palabras exactas de Pablo. Él tomó un himno que ya existía. Otros dicen, no, tal vez sí, tal vez no, en fin. Algunos dicen, tal vez fue un poema. Y está en 1 de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál misterio, Pablo? Es grande, no lo vamos a poder entender, no alcanza a entrar en nuestra cabeza, pero lo mencionamos. Dios fue manifestado en carne, Dios vino en carne, Dios hecho hombre. Pero si Dios no tiene límite, ahora, ¿cómo? Imagínate esta situación, ¿cómo Dios encerrado en un niño? Hay un autor que tiene un libro, dice, el libro trata de la gloria de Jesucristo. Es como que toda la divinidad como encerrada en un ser humano. Y él dice algo así, es como que la humanidad no alcanzaba a encerrar toda la divinidad, no contenía. Y hay momentos de estallido de divinidad en episodios de la vida de Jesucristo. Cuando Jesús nace, hay un episodio y estalla la creación y estalla el mundo y el cielo, el mundo celestial. Vienen los ángeles. Es como que la humanidad no contenía la divinidad. ¿Por qué en un momento viene Jesús y dice, calma a la tempestad, alto viento, alto mar? ¿Qué hace? ¿Se sujeta a la humanidad? No. La naturaleza se sujetó a la divinidad. Y hay episodios en la vida de Jesús donde podemos ver que la humanidad no pudo contener a la divinidad. Esa alimentación de los 5,000, ¿cómo es posible? ¿Cómo? Un ser humano no puede hacer eso. Es porque en él estaba la divinidad. Hay episodios en la vida de Jesucristo donde la gloria de Dios se ve. En el momento de la transfiguración dice que están allí Juan, Pedro, Santiago y le ven a Jesús. Y de repente lo ven y lo ven transformado, completamente diferente. Y está hablando con Elías y con Moisés. Hay episodios en la vida de Jesús donde su gloria se deja ver. Esta es la encarnación. Encerrado, por decirlo así, en un momento, por amor a ti, por amor a mí. Hermanos, un himno de la antigüedad llamado el himno quenótico fue escrito por el apóstol Pablo en el libro de Filipenses. Él dice, imiten lo que hubo en Cristo Jesús. En ustedes tiene que estar exactamente lo mismo. Hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, Él no dijo, no, yo nunca voy a salir de aquí. Este es mi trono, a mí nadie me mueve. Yo tengo el derecho, a mí nadie me toca. No dijo eso. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y si vemos hay una degradación, baja, baja, baja y baja. Desde el cielo viene a la tierra, ya es una condición diferente. Viene a ser humano. Y como ser humano no es un hombre poderoso, lleno de poderes, atributos. La gente no se inclinaba ante él. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esa palabra despojó significa se vació. ¿De qué se vació? Allá dejó su gloria, privilegios, la exaltación. Siempre fue Dios, siempre. Mientras era niño y lloraba y le tenían que cambiar pañales, allí estaba la divinidad completa. Y se limitó a eso. ¿No es una humillación para Dios? Claro que sí. Y ni siquiera quedó ahí. Se hizo esclavo de los demás, sirviendo a los demás, lavando los pies a sus discípulos, yendo a predicar a otros lugares. ¿Qué motivo tenía él por sí mismo de predicar a los demás? Ninguno. Se humilló.
Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Murió como el peor criminal de su época, en la cruz. No murió con honores, no le hicieron una reunión religiosa, murió como los peores criminales y lo clavaron en la cruz. Así que el pesebre y la cruz están íntimamente asociados. Se vació y dejó. Ahora termina este pasaje de Filipenses y con este pasaje terminamos. Acompáñenme, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. El versículo 9 nos va a decir algo. Y este es un patrón que encontramos en Jesús. Empieza la narración diciendo Él es Dios y estando allí en el cielo, y viene a la tierra. La tierra no es el lugar donde tiene que estar Dios, y vuelve al cielo. Versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay nombre más importante que el nombre de Jesucristo. No solo como nombre y nomenclatura, como algo que pronuncias, es la persona de Jesucristo. No hay ser más importante dentro de los seres humanos que Jesucristo mismo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Cuando mencionamos la palabra Jesús, un efecto tiene que haber en el ser humano: doblar rodillas. Porque todos vamos a doblar rodillas delante de Jesucristo. Mejor que sea ahora, en este tiempo, y no cuando Él juzgue al mundo. Porque todos van a doblar rodillas, todos. No hay nadie quien se salve de esto. Y Dios ha destinado, así como se humilló tanto, siendo esclavo de los demás, viviendo, muriendo, padeciendo tanto, lo único que pasa después es, Él vuelve a ser quien es en la gloria. Aquí no, porque aquí nadie le dio nada de artículo. Aquí no. Pero cuando lo veamos en su gloria, todos le daremos gloria por la eternidad. Cuando hoy mencionamos el nombre de Jesucristo, ¿qué efecto causa en tu vida? La Biblia nos dice que toda rodilla se va a doblar ante Él. Dóblala en esta Navidad ante Él. Y di gracias, Dios, porque tú has venido. Tu encarnación tiene sentido para mí. Tu encarnación no es una doctrina ahí de los anticuados de la iglesia. Tu encarnación, viniste siendo carne, tiene sentido porque te identificas conmigo, sabes qué es lo que siento, sabes qué es lo que paso y me solucionaste la existencia completamente. Pero sabes, yo tengo una pena en el alma, yo tengo una herida aquí. Mi vida sería feliz si esto no hubiera pasado. Mi vida sería feliz si esto no hubiera vivido yo. A mí me hicieron esto. A mí me hicieron tal o cual cosa, y pudiera mencionar N situaciones que has pasado y que yo he pasado. No hay pena tan grande que no pueda ser cubierta por el amor de Dios. Por eso ha venido Jesús a encarnarse. Puedes alegrarte con toda tranquilidad. Gracias, porque Dios, yo voy a celebrar que tú has venido a este mundo y te encarnaste por amor a mí. No hay pena que ahogue esa gran noticia. No hay pena en la historia del universo. Se me murió alguien, no me salió algo en el trabajo, estoy fracasado en la vida, he pecado hasta el infierno. No hay cosa que el amor de Dios no pueda cubrir. Por eso vino Jesucristo, para limpiar nuestra vida y tener otra vez comunión con Dios el Padre. Esto es la encarnación. Esto implica para nosotros la Navidad. Celebrar que Jesús vino en carne a favor tuyo
y a favor mío. Oremos. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque no pensamos, cuando es Navidad pensamos en días festivos, panetón, familia, viajes, trabajo, terminar cosas, empezar cosas. No nos detenemos a pensar lo que implicó para ti. Primero administraste todo el mundo, dirigiste todo el mundo con un punto climático, para un punto importante, tu llegada. Y cuando llegaste nadie te hizo caso. Muy pocos, fue un grupo pequeño. Y este grupo cambió el mundo. Bueno, fuiste tú a través de este grupo. Y así llegó el Evangelio hasta nuestras vidas. Y hoy no es un día solamente para festejar, es nuestra vida para celebrar tu llegada. Es nuestra vida para festejar. Si los ángeles del cielo cantaron, ¿por qué yo no voy a cantar? Si el cielo celebró, y en realidad celebró tu humillación, somos objeto de tu amor, Señor, tan grande que ojalá un día entendamos en esta tierra un poco más de cuánto amor tienes hacia nosotros. Nada de eso fue justo para ti en mi plano de pensar, pero así es tu amor, tu misericordia, tanto has hecho a favor nuestro. Te damos gracias, honramos tu nombre, Señor, y cuando escuchamos la palabra Jesús, que mi alma, mi espíritu, mi ser entero, mi mente, mi corazón, mi conciencia se doblegue ante ti, Señor, porque tú eres Rey y Señor. No eres un niño indefenso, eres Señor de señores, Rey del universo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te agradecemos por tu encarnación. Amén. Cantemos